Érase una vez una mujer de carácter sensible llamada Armonía, que había nacido con el don de tocar la guitarra. Desde pequeña ensayaba con los mejores profesores. Para Armonía, la música alimentaba el estilo de su corazón y la hacía sentir todo el tiempo súper alegre. Tan intensa era la forma en la que interpretaba el instrumento que por tal motivo todo el mundo la admiraba. Y, tras ser escuchada con su tono muy delicado, contagiaba a sus seguidores. Armonía vivía en un pueblo llamado Fuga, donde casi todo el mundo sabía de música e instrumentos. Su vida era ordenada y tranquila. Se levantaba con el pulso soñador de un artista. Tenía un timbre muy especial en su voz y sus vecinos se alegraban al oírla. Su pasión era cantar y tocar la guitarra. Un día, camino a su clase de guitarra, conoció a un hombre llamado Intervalo, de voz grave pero fuerte. Este, al escuchar la voz de Armonía, se sintió atraído y fascinado hacia ella. Cotidianamente se cruzaban en sus caminos, por lo que quiso conocerla. Cuando Armonía conoció a Intervalo, sintió pena por él, no solo por el nombre que le habían puesto sus padres, sino también porque no tenía instrumento ni dinero para asistir a clases de música. Fueron conociéndose poco a poco, y en ellos se fue forjando una bella historia de amor, en la que Intervalo se sentía feliz cada vez que escuchaba a Armonía cantar y tocar su guitarra. Eran tan felices Armonía e Intervalo que se fueron a vivir juntos. En el pueblo tuvieron 2 niños, a los que llamaron Dominante y Duración. Los niños eran activos, curiosos y les encantaba aprender a tocar todo tipo de instrumentos y de músicas, como le ocurría al resto de las personas que vivían en el pueblo. Poco a poco, Intervalo se vio alterado y celoso por la forma en que Armonía tocaba su guitarra. Al sentir celos de que todos fueran tan felices y no estar a la altura, decidió prohibirle tocar la guitarra e impidió que sus hijos siguieran yendo a clases de música. Además, se mudaron del pueblo a otro llamado Silencio. Todo ello hizo que el corazón de Armonía se debilitase y entristeciera, a tal punto que el trato con su familia, incluyendo a sus hijos, ya no era el mismo. Esta situación hizo que la tensión aumentara constantemente. En una ocasión que Intervalo no se encontraba presente, Armonía se acercó a su guitarra para tocarla y se dio cuenta de que ya no podía mover sus manos con la agilidad de siempre, debido al tiempo que llevaba sin tocarla. Era como si su guitarra y sus manos hubiesen dejado de conocerse y ahora fueran como extraños. En ese momento llegó Intervalo. Al verla con la guitarra, comenzó a gritar: ¿quieres más a la guitarra que a tu familia? Ya no vales ni para tocar. Entonces, mientras arrojaba al suelo cualquier objeto que tenía a mano, fue así que cogió la guitarra y la partió en 2. Todo ello ocurrió mientras sus hijos observaban perplejos, disminuidos, como suspendidos. Al caer la noche, Armonía y sus hijos huyeron de la casa. En silencio, se alejaron de Intervalo y de su pueblo, llevando consigo los pedazos de la guitarra, inmersos en tristeza y dolor, con cierto temor respecto a su futuro. Una vez, Armonía había escuchado hablar de un sitio llamado el Palacio Musical. Solo el nombre le bastó para que decidiera irse allí junto a sus hijos. Allí los recibió la directora de la orquesta, con mucho agrado y complacencia. Les contó cómo funcionaba el palacio y les preguntó con qué conocimientos musicales contaba.
Les presentó a todos los trabajadores de la orquesta e indicó que era lo que tendrían que hacer para finalmente conseguir tocar la más bella canción de sus vidas, que era el principal motivo por lo que habían llegado al palacio. En el palacio musical vivían unas hadas blancas de gran belleza de espíritu y muy protectoras con todas las mujeres. Estaban las campanillas, que eran las encargadas de ayudarlas a retomar una vida ordenada, tranquila y saludable, para así tener un sueño reparador y acudir a sus citas más importantes. La tercera campanilla era la encargada de que tomaran las medicaciones adecuadas para mejorar su salud física y mental. Ellas también las acompañaban, las apoyaban, las cuidaban, a ellas y a sus menores. Las asesoraban en el día a día, ya que para poder tocar cualquier instrumento era muy importante estar en calma y tener unos hábitos y rutinas adecuadas, que favoreciesen una actitud apropiada para la creación musical. Instruían en la clave de sol, las notas musicales, a cómo ubicar los dedos en el instrumento, cómo darle sonido a las notas, cómo conseguir que sonara de forma angelical, cómo componer una canción. Además, favorecían la autonomía de las mujeres para que se sintieran libres de tocar y componer lo que quisieran. Y, sobre todo, enseñaban a amar a los instrumentos musicales por encima de todas las cosas, porque ellos tenían mucha sensibilidad y podían transmitirla y hacer felices a muchas personas. Detectaban individualmente cuando las voces desafinaban por algún mal recuerdo del pasado y se le debía tranquilizar y afinar para que pudiera volver a sonar de una forma suelta y sin miedo. Además, le enseñaba a las madres, hijos e hijas de forma grupal a tocar conjuntamente, de manera que sonara una bella y alegre canción familiar. Para poder tocar la más bella canción de sus vidas, la duración de la paciencia las ayudaba a conseguir un trabajo o alguna forma de ganarse la vida, a encontrar un lugar donde vivir con su familia. Les presentaban a otras personas que podían facilitar su aprendizaje y ejecución instrumental fuera de la casa, y les enseñaban a cuidar su instrumento de manera segura, para que ninguna otra guitarra ni instrumento musical fuera quebrado. Además, durante su estancia en el palacio musical, también estaba la música Love, la menor de las hadas, que se encargaba de asesorar a las mujeres, hijos e hijas, y cómo denunciar la rotura de una guitarra, a cómo defender todos sus derechos, lo de las menores y los de todos los instrumentos musicales. Armonía y sus hijos poco a poco fueron conociendo, conviviendo y compartiendo con todas las personas que componían la orquesta del palacio musical. Y también poco a poco fueron recuperando, con la ayuda de todas ellas, los conocimientos musicales perdidos, la capacidad y la agilidad para tocar distintos instrumentos musicales. Esta recuperación no fue fácil, por todas las exigencias que sentían y porque seguían sintiendo un poquito de miedo a que solo pudieran tocar música en el palacio musical y que cuando salieran de allí les volvieran a fallar los dedos y los instrumentos musicales se volvieran a sumir en un silencio total. Aún así, siguieron tocando sus canciones. Armonía y sus hijos se dieron cuenta que no solo conocían la clave de sol o el resto de las notas musicales, partituras, melodías o canciones, sino que también habían ampliado sus conocimientos en la materia. Habían arreglado su guitarra, habían conocido personas musicales sanadoras y habían creado muchas canciones nuevas que conseguían sentirse seguras, se divertían y volvían a ser felices. Y así, Armonía y sus hijos hicieron sus maletas, cogieron su guitarra
y salieron cantando del palacio musical, acompañadas por varios jilgueros que les enseñaban el camino a su nueva casa en un nuevo pueblo llamado Equilibrio, donde siguieron tocando bellas y alegres canciones.